El Mapu Cusé, el Mapu Futrá, el Mapu Trasomó, el Mapu Cheventrú, Marimari Pupén, Marimari Pulamien, Pubenui, Adrián Moyano, Piquirinchet, Inchin, Cupaín, Furilovche de Mapu, Nahuel Huapi, Huillín, Alto Meu, Cuifi, Mapu, Loco, Mapuche, Gruna Cruna, Antonio Modesto Inacayal, Rumé Cuifi, Mapu, Quilá, Lonco, Manquihuenui, Piñefui. Nosotros venimos de la ciudad de Bariloche, margen sur del lago Nahuel Huapi, antiguo territorio del lonco mapuche de Gruna Cruna, Tehuelche dicen algunos, Antonio Modesto Inacayal, y más atrás, en el tiempo, territorio de al menos 3 loncos que se llamaron Manquehuenui. De eso habla mi libro, en parte. La primera mención en una crónica española, en una crónica escrita al lago Nahuel Huapi, data de 1620. En 1620 una expedición esclavista que partió de Chiloé, del fuerte de Calbuco, frente a la isla de Chiloé, cruzó por el camino que los españoles llamaban de las lagunas, desembarcó en lo que hoy es Puerto Blest, en Bariloche, y el cronista anotó: dimos con una laguna que se llama Naval Huapi y que está habitada por unos indios puelches que colindan con otra nación belicosa llamada Pollas, anotó el cronista, un tal Diego Flores de León, que era subordinado de un militar español de la época, Juan Fernández. Retengamos 2 datos. En 1620 ya el lago se llamaba Nahuel Huapi, tomaba el nombre de la isla porque Nahuel Huapi significa Isla del Tigre, y estaba habitada esta laguna, dicen los españoles, por gente puelche, por unos indios puelches, dicen los españoles. Puelches es otra palabra en mapuzungún, que traducida rápidamente significa gente del este, pero significa muchas cosas más también, o puede significar muchas cosas más. Pero retengamos esos 2 datos, ¿no? Hablando de datos. Nahuel Huapi y puelches en 1620, cuando la Argentina no estaba en los planes de nadie, las Provincias Unidas del Río de la Plata no estaban en los planes de nadie, ni siquiera el virreinato del Río de la Plata estaba en los planes de nadie. Al año siguiente, los mismos maloqueros, una maloca es una expedición esclavista, ¿no? Los españoles venían de este lado de la cordillera a buscar esclavos y a buscar la famosa ciudad de los Césares, una ciudad fantasmagórica que en términos reales nunca existió. Se ha producido un naufragio años antes en el estrecho de Magallanes, bastantes años antes, y los españoles de Chile estaban obsesionados con buscar una hipotética ciudad que habían fundado esos compatriotas. En una segunda expedición, digo, en 1621, la misma gente, en vez de cruzar por el lago Nahuel Huapi, cruza la cordillera por el río Puelo, actual provincia de Chubut, y se dirige 20 leguas más al sur. Y se encuentran con gente, con unos indios, dice el español. Entonces le pregunta al jefe de la expedición si han escuchado hablar de españoles, y estos indios, entre comillas, le dicen: sí, más al sur hay huincas. Y le dicen además que ese espacio territorial se llama Tripayante y que el cacique de ese espacio territorial también se llama Tripayante. Huinca es una palabra mapuche, no es una palabra de una cuna o polla. Y Tripayante se parece mucho a Tripayantú, que significa sale el sol o salió el sol. Es poco probable que el lonco se llamara Tripayantú o que el espacio territorial se llamara Tripayantú, pero lo que sí está claro es que esa gente, en la actual jurisdicción de la provincia de Chubut, bastante más al sur que el espacio que la academia reservó para el pueblo mapuche, había gente que se comunicaba en mapuzungún en 1621. Y aquí hago un énfasis. Hablar mapuzungún no es hablar cualquier idioma. No es lo mismo que hablar castellano o inglés o italiano o francés, idiomas que más o menos expresan la misma cosmovisión. Hablar mapuzungún es una manera de interpretar el mundo, es una manera de explicar el mundo, una manera de explicar al humano, una manera de explicar
¿Qué hacemos en este espacio territorial? ¿Qué hacemos en esta naturaleza? Es una manera de jerarquizar la naturaleza y al ser humano. No es lo mismo hablar mapuzungún que no hablarlo. Y esta gente hablaba mapuzungún en la actual jurisdicción de la República Argentina en 1620. Y dice el español, uno es puelche. Describe, uno tiene las narices horadadas como lo del Perú y el otro es puelche. Es decir, gente, para mi manera de ver las cosas, mapuche que residía al este de la cordillera de los Andes porque se expresaba en mapuzungún, participaba de la gran cultura mapuche. Recién les decía que la traducción más fácil y lineal de puelche es decir, gente del este respecto de la cordillera de los Andes. Aquí hay un gran berenjenal porque, por ejemplo, una de mis fuentes, Diego de Rosales fue un sacerdote jesuita que vivió unos 40 años en el Gurumapu, trabajó en la misión de Boroa, en lo que hoy es la Araucanía, y este Rosales dice, Puelches es otro pueblo que vive más allá de la cordillera. Él dice, los puelches son otro pueblo, pero cuando uno estudia lo que anotó este sacerdote y con quien interactuó, ve que esos peñi tenían su nombre en mapuzungún. ¿Por qué Rosales decía que era otro pueblo? Él estaba familiarizado con la gente de la actual Araucanía, con la gente del Biobío, con la gente de cercana a Concepción, que se vestía de una manera, trabajaba la tierra de una manera, tenía una economía de una manera que obviamente estaba condicionada por su marco ecológico. La gente mapuche que vivía en tránsito entre la estepa y la cordillera, obviamente se vestía de otra manera porque su medio ecológico era distinto. Entonces, Rosales pone el acento en la descripción de llevan pieles de tigre, llevan plumas, usan arcos y flechas, y son layas que se llaman en mapuzungún. La diferencia entre los puelches y los boluches del norte de la Araucanía se explica no porque pertenecían a un pueblo distinto ni porque hablaran un idioma distinto, sino porque simplemente la ecología de sus respectivos ámbitos era distinta. Puel, además, en general traducimos literalmente, no literalmente, haciendo corresponder lo que hoy es la Argentina con el Puel Mapu y lo que hoy es Chile con Gurumapu. Pero Puel Mapu no significa solamente gente del este o territorio del este. Puel, a su vez, es una palabra compuesta que viene de pu y de él. Pu es una partícula que pluraliza los o las. Y él es un concepto muy profundo de el Mapu. A mí no me gusta decir cosmovisión, pero a falta de otra palabra, de la cosmovisión mapuche. Recién cuando yo empecé, no solamente saludé a las humanas y humanos que estamos presentes, sino que saludé a los nehuen que están presentes en este espacio territorial en su faceta antigua, joven, femenina y masculina. El loco Maripán, por ejemplo, decía el Mapu o dice el Mapu Cusé, el Mapu Futrá, el Mapu Ultrasomón, el Mapu Chuventrú. Es una forma viva que está en el presente del pueblo mapuche para referirse a los elementos de la naturaleza. Él, la palabra él, designa a los nehuen que son creadores y dadores de vida que están en el este. Claro que sí. Pero no es solamente una cuestión geográfica, es una cuestión mucho más profunda. Cuando los mapuches antiguamente decían Puel Mapu, no se referían solamente al territorio que se quedó en la Argentina, se referían a un espacio territorial que tenía mucho valor desde la perspectiva espiritual e inclusive simbólica. El segundo que escribió sobre el lago Nahuel Huapi fue justamente el cura Rosales, Diego de Rosales, un sacerdote jesuita, en una coyuntura determinada. Ustedes saben que los españoles al actual Gurumapu o a Chile llegaron en 1541, cruzaron el Biobío, en un lapso de 10 años fundaron las famosas 7 ciudades, fundaron Angol, Imperial, Valdivia, Villarrica, Osorno, algunas de las ciudades que conocemos en la actualidad, porque efectivamente el
el contacto o el choque entre la llegada de los españoles y el pueblo mapuche fue drástico para el pueblo mapuche. Se calcula, algunos investigadores calculan que la población mapuche, al momento de producirse la llegada de los españoles en el Gulumapu, ascendía a 2 millones de personas y que 40 años después se había reducido a 200.000 personas. Fíjense la magnitud de esa mortandad. Pero a diferencia de lo que sucedió más al norte, con otros pueblos de organización política centralizada, parecida al Estado, el pueblo mapuche nunca fue sojuzgado del todo por la corona española, a pesar de esta tremenda mortandad que les contaba al principio. Y hubo un momento que se equiparó la cuenta. Hubo un momento, hacia 1570, que ya el pueblo mapuche era capaz de oponer caballería a los españoles. Imagínense la reacción de los españoles, ¿no? Cuando vieron el primer escuadrón frente a sus ojos de Guaychafe caracoleando sus caballos, ellos que habían paseado casi por América, lo que hoy llamamos América. Y en 1598, 50 años después, 40 y pico años después de la muerte de Valdivia, se produce una gran insurrección, un Futramalón liderado por Perantraro y Alganamón, que dura unos años, unos 4 años aproximadamente, como consecuencia del cual los españoles son expulsados al norte del río Biobío y todas sus ciudades, las famosas 7 ciudades, incendiadas o abandonadas de motu propio por los españoles. Y por primera vez en España, en Madrid, y en Lima, y en Santiago, y en Concepción, se empieza a hablar de una frontera, de una raya, de un deslinde. Por primera vez se empieza a hablar en la mismísima corona española. Hay que recordar que en este momento España es el imperio más poderoso del planeta, más poderoso que Inglaterra, más poderoso que Francia. Alemania no existía. Y sin embargo se empieza a dar una frontera. El proceso político madura hacia 1641, unos 40 años después del gran malón de Perantraro, y se produce el primer acuerdo diplomático de igual a igual entre los representantes españoles en Chile y el pueblo mapuche libre. Ese acuerdo se conoce como Pacto de Quilín o Paces del Marqués de Baides. El Marqués de Baides era el gobernador español de aquel entonces. El Acuerdo de Quilín es relativamente conocido por los historiadores que se interesan por la cuestión mapuche, de hecho es reivindicado por el pueblo mapuche. La consecuencia principal del Pacto de Quilín es la paz, la principal consecuencia política es la paz. Y la segunda consecuencia es que Madrid admite que sus posesiones se agotan en el río Biobío y que de ahí hacia el sur se extiende el pueblo mapuche libre. Un otro, un igual. Aparentemente no hay antecedentes de otra situación similar en el resto de América. No se sabe, no se conoce que España, el imperio más poderoso de la época, reconociera que no pudo. Con estos desvergonzados que nos hacen la guerra, esto es textual, Valdivia decía, estos desvergonzados que nos hacen la guerra, no pudo. En general se menciona al Pacto de Quilín en la historia. Lo que no se menciona, ni siquiera gente muy erudita, es que al día siguiente de la ceremonia central tuvo lugar el 6 de enero de 1641, con la presencia de 63 loncos y 2.500 huaychafes y del ejército español. Lo que no se menciona, digo, es que al día siguiente, evidentemente llegaron un día tarde, se recreó la ceremonia con una delegación de loncos puelche y el gobernador español. Al menos 5 loncos puelches están anotados en la crónica de Rosales y, salvo uno, cuyo nombre no pude entender, los otros 4 se llaman el Mapuzugún. Tienen nombre el Mapuzugún. Y a partir de la celebración del Pacto de Quilín, la frontera, los fuertes españoles se ubican al norte del Biobío. ¿Y a dónde más? En la cordillera de los Andes. Por eso cuando dicen los mapuches vinieron de Chile, ¿a qué Chile se refiere? ¿Chile fue siempre lo que conocemos en la actualidad como Chile?
durante 3 o 4 siglos que cubre el abanico temporal que cubre mi libro, se ve que Chile no fue siempre lo que hoy conocemos. Chile, en 1641, terminaba en el Biobío y en la cordillera de los Andes. El resto era el territorio mapuche libre. Y los puelches habían participado de ese entendimiento. Con el Pacto de Quilín no quiere decir que se acabaron las guerras. De hecho, 2 años después fue necesaria su reinterpretación. Los españoles tenían serias dificultades para entender qué parcialidades habían firmado la firma y habían firmado el tratado y cuáles no. 2 años después, en una nómina que elaboran las autoridades de Concepción de indios rebeldes, aparecen los puelches del este de la cordillera. Y para restaurar las paces es que llega el cura Diego de Rosales a lo que hoy sería el lago Huechulafken, en 1641, insisto, de nuevo, no estaban en los planes ni en el elogia a Lautaro, San Martín no estaban en los planes de sus bisabuelos, nada se sabía de Belgrano. 1643, el cura Rosales cruza por el actual paso de Mamul Malal para poner de paz a los puelches, dice él, en misión diplomática, tiene un lugar, un gran round, y una vez más, todos los peñis que lo reciben se llaman a sí mismos el Mapuzugún. De hecho, cae en la ruca del peñi Antulien, que es Mapuzugún. Antú significa sol y Lien designa a lo plateado, ¿no? Un lonco que ya estaba muy viejito aparentemente. El cura Rosales se detiene en la cuestión de que lo bautiza y que pone la cruz y qué sé yo. Yo lo que me fijo es con quién interactúa. Y en ese mismo viaje, Rosales llega hasta la margen, aparentemente la margen norte del lago Nahuel Huapi, y describe que en la costa norte del lago Huapi viven los pehuenche, viven los peñipehuenche, y que se van de piraguas para navegarlo. Porque aquí hay recién hablábamos con una asistente a la charla, hay una faceta que poner de relieve, ¿no? en estos antiguos puelches. Si vivían en las islas de Nahuel Huapi, o en las islas del Huechulafken, en las islas del Lácar, en las islas del Lago Verde, obviamente eran navegantes. Este estereotipo que inclusive al interior nuestro, digamos, asumimos como el mapuche montado con su mapún y su huayqui, puede ser válido para el siglo XIX, pero para el periodo de la historia que estamos hablando, siglo XVI, siglo XVII, el pueblo mapuche era navegante, era canoero, vivía en derredor de los ríos, en derredor de los lagos. Justamente hubo arqueólogos que practicaron arqueología subacuática, y en Playa Bonita, que es el balneario más popular o más cotizado de Bariloche, desenterró un guampo. Guampo es una palabra mapuche para designar a una embarcación que se hace con un solo palo, con un árbol, en general de coihue. ¿Perdón? No sé, ahuecado. Ahuecado, efectivamente. Canoa monóxila, le dicen los arqueólogos. En el contexto de estas expediciones diplomáticas de Rosales, él, en uno de sus viajes va más hacia el norte, llega aparentemente hasta el volcán Copahue, y de nuevo encuentra hacia el norte gente pehuenche, dice él, que a pesar de su prejuicio por la vestimenta, se expresa el Mapuzugún. Hay un episodio muy ilustrativo, ¿no? Cuando él llega desde Boroa hasta lo que es cercanías del lago Huechulafken, dice que hay mucha gente que se juntó para recibirlo, y que de su escrito sobresalen 2 palabras, Perimontu y Huecufe. Para los sacerdotes de la época, el Huecufe es el diablo, ¿no? Dice llanamente, los sacerdotes tenían la intención de encontrar paralelismos entre la religión y la espiritualidad que profesaban los mapuches, entonces a ver dónde encajaba la noción de diablo, y encontraron el Huecufe y la pusieron ahí. Y él dice que
estaban muy sorprendidos sus anfitriones al verlo y que era un hecho poco habitual, y él entiende que un perimontum es eso, un hecho poco habitual. Pero en realidad un perimontum es una manera mapuche de acceder al conocimiento. Por decirlo muy groseramente, es una visión que se puede tener en estado de vigilia o dormido. Es una expresión de un Nehuen a través de un estado particular de la conciencia. Rosales no podía entender eso. Venía del cristianismo del siglo XVII. Y un huecufe no es un diablo. La noción de bien y mal absolutos es ajena a la espiritualidad mapuche tradicional. El huecufe aparece en muchos relatos, aparece en el relato de Catelaf. Catelaf fue una fuente de privilegio en mi anterior libro, en el libro de Inacayal. Catelaf fue un peñi que fue capturado junto con Inacayal y Foyel en el valle inferior del río Chubut en la primavera de 1884, y en 1902 le brindó su testimonio a un alemán un tanto macabro, Lehmann Nietzsche, que laburaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y Catelaf le dice que en su primera expedición de caza de ganado salvaje, digamos, de caballos, su padre le hace una ceremonia al huecufe para que le favorezca. Y que, como fue buena la expedición, al día siguiente es mucho más importante la ceremonia. Si mal no recuerdo, presaron 17 caballos. Y le da recomendaciones al huecufe como un Nehuen benéfico. Lo que yo entiendo, y acá hay gente que sabe más que yo que me podría discutir o respaldar, es que el huecufe es un Nehuen al cual hay que pedir autorización cuando uno se va del territorio propio y se adentra a un territorio al cual no pertenece. Es un Nehuen de un espacio territorial al cual uno es ajeno. Pero no es el diablo. Pero más allá de los dislates de Rosales, retengamos estos dos conceptos. Él trata con gente que maneja los conceptos de perimontum y de huecufe. Él, insisto, en la provincia de Neuquén. Bastante antes que se pensara en términos provinciales, ¿no? Insisto, 1643. Rosales termina de escribir su libro, Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, aproximadamente en 1670, lo dejó sin terminar, falleció antes de terminar, y dice que en ese momento, 1670, hay un padre de la compañía en la laguna de Nahuel Huapi. Ese fue Nicolás Mascardi. Nicolás Mascardi, italiano. A mí me da hasta gracia ver cómo la historia colonialista sobredimensiona la actuación de gente que estuvo 3 años en Nahuel Huapi. En aquel momento, la separación entre el poder político y el poder religioso era muy sutil, si es que existía. La orden jesuita laburaba codo a codo con la corona española, y el proyecto de establecer una misión en el Nahuel Huapi puede ser que obedeciera a el fervor religioso de un sacerdote, pero básicamente estaba escrito el diseño geopolítico que tenían en España para seguir avanzando hacia lo que hoy llamamos Patagonia. Mascardi establece una misión. Él en Chiloé conoce gente polla, dice él, cautiva. Esta gente, cuando recupera su libertad, vuelve al lugar donde había sido capturada, en el Nahuel Huapi, y Mascardi los acompaña. De allí hace 3 expediciones, y cuento corto, como dicen en Chile, en la tercera encuentra la muerte. Es muy llamativo cómo los cronistas de su orden explican étnicamente ese suceso. Resulta que Mascardi viaja hacia lo que hoy sería la provincia de Santa Cruz. Los historiadores contemporáneos a él dicen que su muerte tuvo lugar a los 47 grados de latitud sur. Esto es en Santa Cruz. Es un tanto lejos del territorio que generalmente se consagra o se considera el pueblo mapuche, y es acompañado, las crónicas dicen, por pollas conversos que tenían como cacique a Manque Huenui. Ahí es interceptado por otro grupo, dicen las crónicas, pollas gentiles, que
tenía como cacique a Antillanca. Pollas gentiles, pollas con versos. Cuando en realidad Manquehue significa amigo del cóndor en mapuzungún, y Antillanca es otra palabra en mapuzungún. Antú significa sol y yanca es una piedra semipreciosa muy valorada por el pueblo mapuche, chaquiras, dicen los cronistas del siglo XIX. Entonces, aquí estamos claramente frente a un enfrentamiento entre grupos mapuches que valoraban de distintas maneras relacionarse con la iglesia o no. Está estudiado por estos autores que algunos loncos encontraron válida la relación con los misioneros jesuitas como manera de intermediar ante las autoridades españolas, y algunos entonces valoraban ese contacto y otros no querían saber nada. Recordemos que los jesuitas venían a lograr que el pueblo mapuche abandonara su espiritualidad y abrazara la fe cristiana. Este episodio tuvo lugar en 1670. En 1703, 33 años después, se madura el proyecto de reabrir la misión del lago Nahuel Huapi. En esta ocasión la lleva adelante el cometido un cura flamenco, Van der Meren, que adoptó el nombre de la laguna para trabajar entre españoles, y establece de nuevo la misión en la margen norte del Nahuel Huapi, y de nuevo los cronistas dicen que es recibido por dos caciques puelches y uno polla. Los dos puelches tienen su nombre mapuzungún, uno Canicura, apellido que prevalece hasta la actualidad, como apellido, mejor dicho, ¿no? Y años después, la misión recibe el refuerzo del cura Guillermo. En algún momento determinado se muda al sur, del lago Nahuel Huapi, y Guillermo comete una tropelía a los ojos de los loncos del espacio territorial, porque trabaja para reabrir el camino de los Buriloches. El camino de los Buriloches nunca fue un camino auténticamente mapuche, era el camino que usaban los antiguos esclavistas de Chiloé para venir a manotear a Nahuel Huapi. Entonces, su apertura no era bien vista por los peñis de Nahuel Huapi, porque permitía, de hecho lo logró Guillermo, que abrió el camino y lograba que en 3 días tropas españolas estuvieran en el Nahuel Huapi, por la espalda. Cuando se reabre el camino del Nahuel Huapi, además Guillermo había fundado una estancia en el Nahuel Huapi. La estancia, hay datos de la estancia en la historia popular de Chiloé, estaba entre los lagos Gutiérrez y Mascardi de la actualidad, un potrero, y cuando se logra la reapertura de ese camino, dicen las crónicas de los propios jesuitas que hay una junta, le decían los españoles a los traún, a los encuentros, a los parlamentos. Hay una junta que es convocada, dicen las crónicas españolas, por el toqui, por la palabra toqui, Manquehue, de nuevo. Utiliza la palabra toqui. Toqui es la autoridad mapuche para la guerra, es una palabra de nuevo mapuche, no es polla. Y Manquehue se repite el nombre, de nuevo, no es la misma persona que antes porque había muerto, al igual que Mascardi, en ese entrevero, y tiene lugar este episodio 30 años después. Y dicen las crónicas que Manquehue convocó a los loncos pehuenches de más al norte, y los curas están particularmente molestos con un lonco que se llama Leviluán. Leviluán significa guanaco que está corriendo o guanaco veloz. De nuevo, en mapuzungún se lleva por delante cualquier especulación sobre quién era esa gente. No eran pollas, gentiles o conversas, era gente que se expresaba en mapuzungún, una parcialidad puelche que vivía al este de la cordillera de los Andes. Bueno, tiene lugar este parlamento, y en ese parlamento se decide la destrucción de la misión. Se decide la destrucción de la misión porque había propiciado la apertura del camino de los Buriloches. Se destruye la misión. Un tiempo antes había muerto supuestamente envenenado Guillermo, y la acción
demuestra que estaba en lo cierto, porque a los 3 días, como les digo, llegan tropas españolas a ver qué había pasado, no encuentran a nadie. Aparentemente una niñita que vivía en la misión destruida es la que cuenta todo este suceso y queda confinado a la historia escrita de la orden jesuita en 1717. O sea, tenemos un primer lapso de duración de la misión en Nahuel Huapi de 3 años y después otra de 14 años. Yo quise escribir este libro porque cuando uno lee los libros de historia de Bariloche, o de Río Negro, o de Nahuel Huapi, todo esto que estoy contando hace más de media hora son 4 páginas. Y lo único que cuentan es las penurias de los abnegados sacerdotes que fueron a establecer la misión en el lago Nahuel Huapi. No hubo expediciones españolas hacia el lago hasta fines del siglo XVIII. En 1791 se revive el deseo español de establecerse en el Nahuel Huapi como manera de proyectarse hacia la Patagonia. En el medio habían sido expulsados los jesuitas del Imperio Español y toma la posta un sacerdote franciscano, Francisco Menéndez, que escucha en Chiloé los relatos de la historia oral respecto de las expediciones al Nahuel Huapi, y el mismísimo virrey del Perú le ordena expedicionar, y nada que ver con la imagen del cura abnegado con su cruz y su sotana y un burrito. Lo acompañan 60 milicianos españoles y soldados regulares, armados con fusiles. En el primer intento no llegan al Nahuel Huapi y en el segundo lo logran, en 1792. Esta expedición toma el camino de las lagunas, es el camino que alterna tramos terrestres con tramos lacustres, el lago que en la actualidad llamamos Todos los Santos, el río Peulla, bajan hasta Puerto Bles, lo que en la actualidad es Puerto Bles, navegan por el lago Nahuel Huapi aproximadamente hasta Puerto Moreno, estos a 10 kilómetros del centro de Bariloche, y ahí emprenden la caminata terrestre. Y según deduzco, en algún lugar entre la orilla del lago y el río Niriguau, que hoy separa la jurisdicción municipal de Bariloche de Dinahuapi, un municipio muy nuevo en Río Negro, se produce un encuentro. Literalmente, el cura Menéndez anota encuentro con los indios puelches, enero de 1792. Describe el sacerdote que ven un jinete, que el jinete los ve, que en primera instancia el jinete se retira. Imagínense el piuque de ese jinete, ¿no? Hacía 84 años que no había winca alguno por el lago Nahuel Huapi, y después retorna este jinete con otros 3, y hasta que aparece el cacique, dice Menéndez. Le preguntan cómo se llaman los españoles. El lonco se llama una vez más Manquehuenui. Los peñis preguntan si vienen de paz y de buen corazón. Los españoles, ¿qué van a decir? Le dicen que sí, vienen de paz y de buen corazón. Y instantes después se aproxima al lugar del encuentro la compañera de Manquehuenui, su madre y otras somolamien de la comunidad, que preguntan lo mismo: ¿vienen de paz y de buen corazón? Y los peñis dicen que sí. Entonces ahí ensayan un canto de bienvenida. Este episodio es el que disparó la inspiración para el tercer disco de mi compañera, que se llama Manquehuenui. Ella se preguntaba, ¿estarán vigentes esos cantos? ¿Qué le habrán cantado? Si el lonco se llama Manquehuenui, ¿cantarían el taller del Manque? Así de hermoso fue el recibimiento por parte de los puelches del Nahuel Huapi, de los mapuches del Nahuel Huapi. Los españoles, ¿cómo saludaron al encuentro? Llevaban 5 fusiles, tiraron al aire, lo que provocó alboroto entre los animales, sorpresa entre la gente,
Vaya a saberse cuánto hacía que no sonaba un arma de fuego en el Nahuel Huapi, si es que alguna vez había sonado. Por primera vez en muchísimo tiempo, los nehuendes, espacio territorial, fueron perturbados por los estampidos de armas de fuego. Y es el tercer Manquehue de la historia, el tercer amigo del cóndor. Evidentemente, es una persona distinta porque es 84 años después del segundo Manquehue. Evidentemente estamos frente a un Cupalme, ante un linaje, por traducirlo rápidamente. Nada que ver con las dinastías de Ceballos. Un Cupalme tiene que ver con transmisión de conocimientos, con asunción de responsabilidades, con la responsabilidad de transmitir la cultura. El linaje de los Manquehue, los amigos del cóndor. Además, qué linaje, ¿no? Amigo del cóndor. ¿Quién pudiera ser amiga o amigo del cóndor? Al día siguiente del encuentro, los españoles se vuelven y hay otros dos viajes más que protagoniza Menéndez con sus mismos soldados. En ocasiones se repiten los jefes militares de la expedición. A pesar de que estaba bastante avanzada la historia, en Lima seguían insistiendo con la ciudad de los Césares. Ya se había fundado Carmen de Patagones, estaba Buenos Aires, existía Mendoza, varios enclaves relativamente cercanos, digamos, pero los españoles seguían insistiendo con la ciudad de los Césares. Entonces Menéndez tenía la orden de ubicarlos, y por las charlas que tenía con Manquehue y con el lonco, con otro lonco, Calleco, otro lonco que se llamaba así mismo Mapuzugún, en el Nahuel Huapi, le dan noticias de unos huincas que viven más al norte. Evidentemente se referían a Valdivia, pero los españoles los desconocían. Entonces en la segunda expedición tienen mandato de meterse tierra adentro, y la expedición remonta el río Limay por la margen norte y llega hasta el río Coyuncura. En ese momento se llamaba Catapuliche, y todos los loncos, los 2 o 3 loncos que le salen al paso, las tolderías que encuentra la expedición española en 1793, todos tienen nombre en Mapuzugún, todos están emparentados entre sí, otro rasgo típico de la organización tradicional mapuche, y con crecido número. De hecho, en un momento el jefe militar de la expedición recomienda volver, porque son demasiados los peñi que están habitando desde el Nahuel Huapi hasta el Coyuncura. Ven el volcán Lanín, se lo confunden con otro volcán. Bueno, y vuelven al campamento, y al año siguiente vuelven. En 1794 es la última expedición del cura Menéndez y los soldados españoles de Chiloé al Nahuel Huapi. Y el panorama cambia drásticamente en relación a las 2 primeras expediciones. Encuentran mucha gente, y no solamente mapuche. Encuentran gente que los peñi dicen que son huiliches, que vienen de más al sur, y los españoles de Chiloé venían con indios amigos de Chiloé siempre, entonces podían hablar mapuzugún, pero con estos peñi de más al sur no pueden hablar, hablan un idioma que no comprenden. Evidentemente son Gununacuna o Aoniquén, eran Gununacuna o Aoniquén, es decir, tehuelches del norte o tehuelches del sur. Inclusive, en un momento que consiguen hablar, le dicen que ellos habían recibido regalos por parte del jefe español de San Julián. Conocían el bizcocho, la harina, las chaquiras, las cosas que traían desde Chiloé para agasajar a los peñi, pero lo habían conseguido en otro lado. Y en un momento llega a la naciente del río Limay el cacique Churilaquín, anotan las fuentes. Churilaquín ya había aparecido en el diario de Villarino. Villarino fue un piloto real de la Marina Española que había remontado el Río Negro en 1784, 10 años antes del suceso que le estoy explicando, y que había conseguido llegar hasta las nacientes del Chimehuín, y ahí había interactuado con el loco Churilaquín. Y a diferencia, evidentemente, por los sucesos que tienen lugar respecto de Manquehue y de Calleco, Churilaquín era Nisol lonco, era lonco principal, porque
tiene lugar el siguiente episodio. En las tolderías de Churilaquín comparece Nicolás López, que era el jefe militar de la expedición de Menéndez, y Churilaquín le dice literalmente: se van calladitos la boca por donde vinieron, y rapidito. Es un claro episodio de control territorial mapuche, donde el río Limay nace del Nahuel Huapi 16 años antes de la Revolución de Mayo, cuando todavía no estaba en la cabeza de nadie las Provincias Unidas del Río de la Plata y mucho menos la Argentina, y mucho menos esta idea de que la Patagonia era un territorio cercenado por hordas de bárbaros y qué sé yo, respecto de los territorios que la Argentina heredó supuestamente de España. Y la expedición española hace caso, porque cuenta Menéndez, este hombre tiene 450 guerreros, dice, indios de lanza, también había algunas armas de fuego, y encima llegando gente con una cona con la cual Churilaquín se entendía perfectamente. Yo no lo puedo establecer, ñaña, en las fuentes, en Francisco Fong dice que Churilaquín significa prender la boleadora, tomar la boleadora. Laquín es claramente boleadora, uno de los significados de boleadora. Churilaquín sería tomar la boleadora, prender la boleadora, es uno de los significados que da Francisco Fong. La expedición española se vuelve, tiene lugar un episodio un tanto confuso que los españoles entienden como un ataque, que realmente no fue así. La cuestión es que se retorna a Chiloé y no vuelve más. No hay más intentos colonialistas españoles por hacerse de control territorial en Nahuel Huapi. Cuando me refiero al Nahuel Huapi me refiero al territorio del Nahuel Huapi, no solamente al lago, ¿no? Sino a todo el vasto espacio territorial que el alemán chileno Francisco Fong denominaba el país del Nahuel Huapi, ¿no? Toda la zona alrededor. No hay otros intentos españoles por hacerse presentes en el Nahuel Huapi, de manera que nunca ondeó el pabellón imperial español en el Nahuel Huapi. Ustedes saben que en 1810 tienen lugar los procesos revolucionarios en Chile y en la Argentina. Unos años antes, en 1798, sobre fines de siglo, había tenido lugar el Parlamento de las Canoas, que habían celebrado los Lonco Huiliche con los españoles de Chiloé y de Valdivia, por el cual habían permitido el repoblamiento de Osorno. Hasta este entonces Osorno había estado despoblado. Y fue política de la élite que se hizo del poder en Chile hacia 1840 promover la colonización alemana. En 1856, para que se ubiquen 3 años después de la Constitución, 4 años después de la Batalla de Caseros, en la década en la cual la provincia de Buenos Aires estaba díscola respecto de la Confederación Argentina, en 1856 tiene lugar un nuevo intento chileno, ahora, por explorar el Nahuel Huapi. Es muy reducida la expedición, está liderada por 2 alemanes que habían migrado a Chile, Francisco Fong y Federico Hess. Hacen más o menos el mismo recorrido que Menéndez, bajan por Puerto Blés, llegan hasta Península San Pedro. Península San Pedro es en el kilómetro 20 de la jurisdicción municipal barilochense, izan la bandera chilena, hecho que molesta a la xenofobia argentina, y como creen que no hay nadie, prenden una gran fogata, una gran humareda, una gran fogata, un gran fuego una noche. Y se van, al día siguiente se vuelven. En ese momento lideraba políticamente lo que después se llamó Gobernación Indígena de las Manzanas, el lonco Yanqui Truff. Yanqui Truff fue antecesor en la conducción política del sur del Neuquén, oeste del Río Negro, de Sayhueque. Fue el que logró, varias crónicas dicen, amigar a los mapuches con los Gononacona y ejercía control territorial sobre el Nahuel Huapi, a tal punto que protesta diplomáticamente por la llegada, literalmente, de los colonos que vinieron de Yanquihue el año pasado. Le escribe una carta
a un contacto suyo en Osorno, chileno, y le dice que si se vuelve a repetir no lo va a permitir, que lo va a castigar militarmente hablando. De manera que en 1856, cuando la Confederación Argentina estaba viendo que hacíamos Buenos Aires, el único que pudo ensayar una protesta diplomática por la intromisión chilena en Nahuel Huapi fue un lonco mapuche de una cuna. Lo que demuestra que, otra vez, perdón si aburro, la persistencia mapuche en espacios territoriales que hoy controla la Argentina, hoy después del siglo XIX, ¿no? con la campaña al desierto. Ahora, cuando uno va a Pibe, o cuando uno va a pasear a Bariloche, hay un lago Mascardi, hay un lago Guillermo, en la catedral un vitral reproduce el martirio del cura Mascardi a manos de Antillanca, re malo, y nadie los nombra. Yo sé que mi libro no va a acercar al pueblo mapuche a el objetivo de recuperar su libre determinación y su control territorial y la autodeterminación que perdió a fines del siglo XIX. Pero déjenme pensar que volver a nombrar a Antillanca, Manquehue, al otro Manquehue, a Leviluán, a Calleco, a Churinaquín, es comenzar a reparar una tremenda estafa histórica. Es comenzar a reparar una gran injusticia académica. Es empezar a, con la herramienta del Mapuzungún, que estoy lejos de manejar, contribuir a curar un espacio territorial que todavía tiene las heridas muy abiertas. Mañana hay un hay la primera mención histórica a los Puelche, siempre en una crónica española, es de Alonso de Vivar. Vivar fue un contemporáneo de Valdivia que escribió una crónica. Durante mucho tiempo se dudó de la existencia de Vivar, pero hacia 1960 se encontró su crónica y Vivar describe a los indígenas que acompañando a Valdivia van conociendo y habla de los Puelche. Lamentablemente su crónica es un tanto imprecisa en cuanto a la localización, porque dice de X cantidad de leguas y no dice desde dónde está contando, pero dice que siguen los Puelche. Y después dice que siguen los Picunche. O sea, es curioso porque está utilizando vocablos en Mapuzungún y en el caso de los Picunches es muy exacta su descripción. Alonso de Ercilla, el soldado poeta que escribió La Araucana, llegó unos años después que Vivar. No estuvo en algunas de las acciones que sí Vivar escribió en primera persona. Por ejemplo, no estuvo en la batalla de Tucapel, donde al mando del Toqui Lefraro y del Toqui Caupolicán las huestes mapuche cultivaron a Valdivia, pero sí estuvo en la batalla de Villarrapue, que tuvo lugar unos poquitos años después, y en su descripción poética, que está claramente hecha de norte a sur, describe al ejército mapuche y dice que primero venían los escuadrones de los Libequetenes, del río Libequetén, de los del Biobío, después venían los comarcanos, y vienen los Puelche. Escribe que vienen los Puelche, en una enumeración de escuadrones. A veces nombra a los locos que guiaban los escuadrones. Y por otras crónicas, en este caso de Góngora Marmolejo, sabemos qué pasó en esa batalla en Villarrapue, porque lo de Ercilla es poesía.
hasta podría ser discutido su velocidad, pero cuando hay otra crónica de un soldado que fue, además tuvo responsabilidades políticas y que estuvo ahí, uno constata que los puelches estuvieron jugando su destino codo a codo con los Guluche en tiempos muy tempranos. Y lo de los... Cuando la historia, yo digo en el libro, cuando la historia se confunde con el mito, porque la batalla de Villarapue es la batalla de Galvarino, donde Galvarino pierde sus manos, supuestamente, y en vez de dejarse amilanar por la mutilación, vuelve al combate con unas huayqui cosidos a sus brazos y arenga a los suyos. En esas batallas de Villarapue, y ahí había puelches combatiendo a la par con los peñiguluches. Y los pehuenches son, en las primerísimas crónicas aparecen descritos como un grupo que vive donde el pehuen, los pinos, dicen los españoles, donde su país está lleno de pinos, los pehuen, las araucarias, donde el pehuen es el nehuén predominante en la cordillera, a ambos lados de la cordillera, y de nuevo, o sea, por ejemplo, el lonco Leviluán, al cual los jesuitas le adjudican la decisión política de terminar con la misión de Anahuelhuapi, se llama a sí mismo Mapuzugún. O sea, esta historia de que los pehuenches eran tehuelches que vivían muy al norte y que después, graciosamente, se dejaron araucanizar por los mapuches que vinieron de Chile, no se sostiene con nada. No se sostiene con nada. ¿Por qué lo harían? A ver, pregunto, ¿por qué lo harían? El pensamiento antropológico siempre, no quiero extenderme demasiado, pero los pueblos siempre piensan de sí mismos que son lo mejor, no que son lo peor. Y que los pueblos que se definen étnicamente, ¿no? No que tienen que dejarse aculturar o perder su idioma. ¿Por qué habrían perdido su idioma los poyas a manos de los mapuches cuando los mapuches nunca consiguieron, nunca se centralizaron políticamente y nunca estuvieron a su favor medios como la escuela o la prensa o la imprenta? ¿Cómo habrían hecho los mapuches para que en 70 años, encima, en 100 años, una multitud de pueblos hubieran dicho, bueno, no, mejor hablamos en mapuzungún, no hablemos más en nuestro idioma? Yo no... En el libro solo menciono a Álvarez cuando en el mapa de una de sus obras hacen desembarcar a esta expedición española en la actual jurisdicción neuquina, cuando el cronista no dice dónde desembarcaron. Es posible que hayan desembarcado en la costa norte. Para mí no tiene ninguna importancia si desembarcaron en la costa hoy neuquina o hoy rionegrina. Pero cuando uno ve que Álvarez puso toda su tarea a cimentar la identidad neuquina, y no hace falta tergiversar las cosas, no hace falta poner el límite provincial en 1620, cuando, insisto, no estaba ni en los planes el virreinato del Río de la Plata. Eso es tergiversar, es una triquiñuela. O sea, no podemos decir esta expedición desembarcó en la provincia de Neuquén. No, desembarcó en un espacio territorial que en todo caso sus habitantes de entonces lo percibían de una manera muy distinta a cual percibimos nosotros hoy: Chile, Argentina, Neuquén, Río Negro, la Araucanía, los lagos, etc.